Con este video vamos a dar continuidad al ejercicio registro de ventas que permitía ingresar los datos de un cliente de un inmueble, apartamento o casa. Comenzaremos con los datos del cliente, identificación, nombre y teléfono. En este momento se puede observar que el botón registrar se encuentra desactivado. Ese botón lo vamos a habilitar con las opciones del tipo de inmueble. Continuamos agregando los datos del inmueble, el chip, la dirección y el valor. Ese valor que vamos a ingresar le vamos a dar un formato de salida para que no aparezca como notación científica. Están los datos que se han registrado y las cajas de texto se inicializaron. Igual que el botón, volvemos a ingresar otro registro, nombre, teléfono. Ahora seleccionaremos el otro tipo de inmuebles, se activa el botón registrar en ese momento, continuamos con los datos, el valor y registramos. Entonces ya tenemos los datos de cliente, de inmueble y los cálculos del gasto de registro y valor. Continuaremos con nuestro ejercicio. Primero revisemos, agregamos el tipo, el atributo tipo al inmueble. Este tipo lo vamos a utilizar en las clases hijas para colocar el nombre del inmueble que se ha seleccionado, casa o apartamento. Ahora vamos a editar la interfaz gráfica. Creamos un formulario con un objeto JTable. En este caso vamos a agregar los datos del cliente, el tipo del inmueble, su chip, dirección, valor, los gastos de registro y el valor de venta. Agregaremos dos labels donde vamos a colocar los totales. Esa tabla o clase JTable la vamos a modificar para agregarle cada título a partir de un modelo. Todos los datos del cliente son de tipo string. Los del inmueble algunos son string, pero vamos a dejar los valores tipo object. Ustedes dirán que es double, pero los vamos a dejar object porque estamos formateando los datos. Deshabilitamos el ingreso de datos del usuario, dejamos las filas en 0 y comenzamos a darle los nombres a los elementos. La tabla se va a llamar TBL lista ventas, los labels LBL total reg y el otro se va a llamar LBL total ventas. Al botón lo llamaremos BTN reg venta. Teniendo la interfaz gráfica ya definida y configurada, pasaremos a configurar el código del controlador. En este caso tenemos el formulario de registro que se está ejecutando, el objeto de recaudo y el objeto de venta. Se inicializan en el constructor. El objeto de venta está en nulo porque este solamente se crea cuando se selecciona el inmueble. Creamos los botones de radio button y se agregan al button group. Se inicializan los action listener. En este caso hemos agregado también action listener a los radio button para que cuando se haga clic sobre ellos se habilite o se deshabilite el botón registrar con la propiedad set enable. Eso hará que el botón solamente se habilite cuando se seleccione uno de los inmuebles. En el método iniciar, en este caso se están colocando las propiedades del formulario para que éste se visualice. Y ahora en el Action Perform, recordemos que se configura lo que se va a hacer cuando se haga clic en el botón registrar. Lo primero es limpiar el área de texto, luego se crea la persona y en cada uno de los radio button se habilitará el objeto venta. Ese venta recibirá un número que corresponderá a 1 en el caso de apartamento o en cualquier otro caso corresponderá a casa.
se envía el cliente a la venta, el objeto persona que ya se creó, y se procede a crear el objeto apartamento. Se obtienen los datos del chip, la dirección y el valor a través de cada una de las cajas que está en el formulario. Se hace la conversión correspondiente del valor en tipo doble y ese inmueble se envía a la venta también. Finalmente se colocan todos los datos en el text area. Acá los valores numéricos se están transformando a un formato decimal, dado que esos datos Java los genera en notación científica, entonces para ello se implementó la función formato dec. Y finalmente, cuando se ha llenado la vista tanto de inmueble como el cliente, se agrega al recaudo con el método add. Al registrar la venta se inicializan los controles Radio Button con Clear Selection del grupo y se utiliza el método iniciar ventana para inicializar los demás controles, las cajas de texto con los ciclos hasta ubicar los objetos y se limpian con el método setText enviándole las comillas y eso hace que todas las cajas de texto tanto del inmueble como del cliente queden en blanco. Bueno, ahora sí procedemos a crear el formulario donde tenemos la tabla donde se van a registrar los datos de cada una de las ventas. La vamos a llamar FRM List B. Inicializamos ahora ese objeto en el constructor utilizando el constructor básico de esa ventana y también tenemos que agregar el Action Listener, el manejador o gestor de eventos, al botón para que cuando se haga clic en el botón registro de venta se abra la nueva ventana. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar el método de iniciar. En este momento está iniciando con la ventana de registro del inmueble y de los datos. Lo vamos a modificar para que la primera ventana que aparezca sea el listado de las ventas. Establecemos el título, colocamos la ubicación de esa ventana, es duplicar y cambiar el nombre por la nueva ventana que acabamos de diseñar. Ahora los datos de la otra ventana los vamos a mover, los quitamos de esta sección y los vamos a ubicar en el método ActionPerform. Vamos a crear el nuevo condicional para verificar si se ha hecho clic en el botón registrar venta. Entonces vamos al formulario, traemos el botón de registro de venta y preguntamos si es igual a la fuente del evento que recibe este método. Dentro de este condicional vamos a agregar la generación de la ventana de registro. Entonces acá no hay necesidad de colocar título, vamos a cambiar la posición utilizando setLocation y le vamos a colocar un punto específico de ubicación a esa ventana. Utilizando la clase point, enviamos las coordenadas X y Y, 100, 100, y luego colocamos la ventana invisible. Esto hace que la nueva ventana aparezca en la pantalla. Ya tenemos el botón de registrar, ya sabemos que se agregan los datos de la venta y acá vamos a crear el método para agregar los resultados de ese registro a la tabla utilizando el método registrar venta. Entonces creamos un nuevo método, lo vamos a llamar registrar venta y acá lo que vamos a establecer es una plantilla a partir del modelo, una plantilla de tabla, la vamos a llamar plantilla
y lo que vamos a hacer es obtener el modelo del JTable que ya tenemos actualmente para pasarlo a esta plantilla y poder manipular tanto las filas o columnas o cualquier dato que queremos agregar a esa tabla. Entonces obtenemos el model de la tabla llamada TBL lista ventas. Ahora vamos a crear una variable entera para obtener el tamaño de la lista de recaudo, de la lista de las ventas, y poder extraer los datos de esa última venta registrada. Entonces, mediante el método size, obtenemos en la variable cantB ese dato. Ahora vamos a crear un vector que nos va a permitir traer cada uno de esos datos que están en esa venta y agregarlos uno por uno a la tabla. Entonces tenemos el ID, los datos del inmueble, el nombre del cliente, el teléfono, el tipo, chip, dirección, valor, los gastos de registro y los de la venta. Esos son los datos que vamos a agregar en este vector, porque cada fila de la tabla es un vector. Entonces agregamos los datos que están en la lista de recaudo, traemos el último elemento, recordemos que el tamaño es la dimensión del vector, pero el último elemento se encuentra una posición menos, por eso colocamos cantB -1. Traemos el cliente, luego el ID, vamos a traer el nombre, el teléfono, y ahora vamos a traer los datos del inmueble. Entonces nuevamente accedemos al recaudo, la lista, la posición del último elemento y empezamos a retraer los datos del inmueble, que son el tipo, el chip, la dirección y el valor. Ahora vamos a agregar los datos de registro que ya no son del inmueble sino de la venta, y adicional también tenemos que agregar los datos del valor de la venta. Entonces accedemos a la lista del recaudo, la última posición y colocamos valor venta. Con esto ya tenemos los datos que queremos que se visualicen en la tabla. Entonces vamos a agregar a la plantilla una nueva fila con el método addRow y automáticamente NetBeans detecta que el registro que se quiere agregar es el vector que acabamos de configurar. Lo que nos queda por definir corresponde ahora a los totales que hemos configurado para que se visualicen en dos labels: el label de total reg, que va a almacenar los gastos de registro de todas las ventas, y el total ventas, que va a almacenar el valor de todas las ventas registradas. Entonces lo vamos a obtener a partir de el formulario. Traemos cada uno de los labels, entonces traemos el label total reg y establecemos en la propiedad text el contenido, que lo vamos a traer del objeto recaudo objr, y ahí ya habíamos generado el método total gastos r, que es un ciclo que va recorriendo cada venta y va obteniendo los gastos de registro. Acá le estamos aplicando el formato decimal y lo mismo vamos a hacer para el label total ventas. Entonces colocamos total ventas y traemos de recaudo el método que obtiene el total de ventas.
Vamos a aplicar también el formato decimal a cada uno de los valores numéricos que se generen. Esto recordemos que es para evitar la notación científica que deja por defecto Java. Este método no lo estoy visualizando en este video porque era el resultado de una consulta que se había dejado previamente. Entonces acá lo aplicamos a todos los valores de tipo numérico. Por eso es que dejamos la plantilla de la tabla para que estos datos sean de tipo object. Si se dejan numéricos, ese formato como retorna un string generaría un error. Ahora vamos a agregar una última instrucción después de la inicialización de los radio button y de los controles de cajas de mensaje. Esta opción nos va a permitir hacer una acción que cerrará solamente la ventana de registro utilizando el método dispose. Esto hace que cuando ya se ingresen los datos tanto de inmueble como de cliente y se quiera visualizar esa información en la tabla de la otra ventana, esta ventana se cierra. Veámoslo en ejecución. Recordemos que hasta el momento cuando se configura una ventana y se hace clic en el botón X, la ventana cierra toda la ejecución. O sea, se cierra ella y cierra también cualquier ventana activa. Bueno, acá estamos registrando los datos de un cliente. Vamos a seleccionar apartamento, ingresamos el chip, la dirección, el valor. Al hacer clic en el botón registrar, desaparece automáticamente la ventana y se ven los datos. Acá podemos observar que tenemos que eliminar esta text area, entonces simplemente vamos al formulario, eliminamos ese control del formulario, pero al eliminarlo también tenemos que borrar el código que genera los métodos get y set que estaban asociados a ese control. Esto es dentro del código del formulario. Pero también en el controlador tenemos las salidas, el append, que genera los mensajes y lo vamos a modificar por una caja de mensaje utilizando la clase JOptionPane y su método showMessage dialog. El contenedor de esa caja de mensaje pues va a ser la ventana de registro, entonces colocamos frmreg y lo tenemos que hacer tanto en la opción del radio button para crear la casa como en la opción de apartamento, porque ahí está asociado al text area que acabamos de eliminar. Otra línea que tenemos que borrar es la que anteriormente dejaba en blanco o iniciaba ese text area. Bien, ahora vamos a ver la ejecución y visualizar cómo funciona el método dispose. Registramos una venta, los datos del cliente, su identificación, nombre, teléfono. Seleccionamos apartamento y los datos del inmueble, chip, dirección y el valor. Al registrar, visualizamos la caja de mensaje que configuramos, se muestran los datos y vamos a registrar otro para verificar los totalizadores de gastos de registro y recaudo de ventas. Seleccionamos otro tipo de inmueble, casa, la dirección y el valor. Nuevamente visualizamos la caja de mensaje y los totales entonces para datos de registro serían 6, 26 y 128 y 220, daría 348. Y acá culminamos el ejercicio.